Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas nuevamente de poder estar acá reunidos a través de esta red social y plataforma digital en la continuación del estudio de la palabra de Dios. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites tener vida y porque cada día estás hablando a nuestras vidas para que sigamos adelante, para que también aquellos y aquellas que no te conocen un día lleguen a tu gracia. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, que tomes el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que lo entregamos a ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas. Allí, en donde quiera que se encuentren mis amados hermanos, hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, porque eres bueno, tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor, porque cada día pones en nuestro corazón ese anhelo de conocer, de crecer y madurar espiritualmente a través de las armas espirituales que tú nos has dejado, a través de las Sagradas Escrituras. Hoy te pedimos, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Abre, ilumina nuestros ojos, oídos, boca, entendimiento espiritual. Escribe y graba tu palabra, Señor, en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para poner por obra tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, que esta palabra tú la reveles a nuestras vidas, para que se haga viva en nosotros, para que demos fruto al 100%. Hoy, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios, para que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos, Maestro de Nazaret, que cada día aumentes nuestra fe, que cada día nos des fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para seguir adelante. Sabemos que tú estás con nosotros, porque tu palabra dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo poder pagarte tu misericordia, tu gracia, tu bendición. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Ponemos en tus manos nuestros problemas, aflicciones, necesidades. Tú ya las conoces una por una y hoy te las presentamos, Señor, para que las resuelvas conforme a tu voluntad y en el tiempo tuyo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, en la continuación del estudio bíblico de el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 3, de los versículos número 11 al número 18. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba,
zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala. Hoy vamos a iniciar el estudio correspondiente. Quiero que me acompañen rápidamente, reiterando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3, versículos 11 al 18. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén, y amén, y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico, en el capítulo anterior, estudiamos cómo el Señor, a través del apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos en oración le pidieron al Señor que sanara al hombre cojo de nacimiento. Fue un acontecimiento que impresionó, causó asombro en el pueblo de Israel, ya que lamentablemente la ignorancia, la dureza de corazón, la incredulidad, la ceguera y la sordera espiritual del pueblo de Israel, pues hizo que ellos, lo que nosotros conocemos, el morbo, estuvieran ahí atentos al curso de este acontecimiento, de la sanidad de este hombre. Y este versículo número 11 nos habla del discurso del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón. Cuando en este versículo 11 que acabamos de leer, nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el hombre cojo recién sanado se aferró a ellos después de ser sanado. No lo hizo por necesidad física, ya que ya podía caminar, sino que esto simboliza no soltarse de la mano de Dios, aferrarse más a Él. ¿Y por qué decimos esto? Sin duda alguna, este hombre cojo de nacimiento, al ver a todas esas personas que estaban ahí asombradas por lo que en él había sido hecho, se aferra tanto al apóstol Pedro como al apóstol Juan, y esto nos confirma que este hombre estaba con ese anhelo de no perder la bendición, su sanidad que había sido hecho en él, después de que él era cojo de nacimiento y ser sanado, ya andar, que sus tobillos hayan sido afirmados y que él hubiera entrado al templo de Jerusalén saltando, andando y alabando
a Dios con agradecimiento genuino. Hoy en día, esto también nos enseña que cuando nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, debemos de aferrarnos aún más de su mano. Cuando la mano de Dios está en nuestras vidas, no debemos de soltarnos del Señor. Y esto era lo que precisamente este hombre estaba haciendo. Sin duda alguna, él no quería perder lo que había recibido. Y al hacer esto, pues como lo dijimos, estaba ahí afirmando lo que en él había sido hecho por parte del Señor en su sanidad a través de estos siervos. Todo el pueblo, dice, se asombró, se impresionó, concurrió a ellos, dice, o sea, fueron al templo a observar esto. El pórtico de Salomón. Este pórtico estaba en el lado oriental del patio exterior del templo de Jerusalén, y era un lugar de reunión y enseñanza y predicación donde también en su momento Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, junto con sus discípulos, estuvo también, lo cual está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 23, y también más adelante los apóstoles estuvieron en ese lugar. Aquí mismo se lee en el capítulo número 5, versículo 12 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Además, era un pórtico que rodeaba el atrio de los gentiles. Acá nos damos cuenta que también hay una simbología. El pórtico de Salomón nos recuerda que Dios quiere morar entre su pueblo, sirviendo esto como un recordatorio de su continua presencia. Este mismo versículo número 11, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos dice: en el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Por eso les mencionábamos. Aquel hombre se estaba aferrando. O sea, él estaba reconociendo que lo que Dios había hecho en él a través de estos dos siervos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, él estaba allí apreciando, valorando, reteniendo lo que había sido hecho en él, su sanidad. Y dice que toda la gente no salía de su asombro. Y en el versículo número 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El apóstol Pedro habla a los del pueblo que se encontraban ahí reunidos. Nos damos cuenta de la incredulidad de los inconversos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el apóstol Pedro es humilde. ¿Y por qué decimos esto? Porque el apóstol Pedro da gloria a Dios por la sanidad del hombre cojo de nacimiento. Y nos habla también de algo muy importante, y quiero que me pongas atención a lo siguiente. También nos habla de la dependencia de Dios, porque recordemos que no dependemos del hombre, ni de la mujer, ni de nosotros mismos. Dependemos de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo 5 nos dice acerca de esto: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. No poner la mirada en el hombre. Jeremías capítulo
17, versículos 5 y 6 acerca de esto nos habla muy claramente. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Miren qué tremendo esto. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar en el Señor. En el versículo número 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Nos habla de Jehová de los ejércitos, nuestro Creador y Padre celestial, único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel es el único y verdadero Dios para todas las naciones de la tierra. Lamentablemente, el ser humano muchas veces tiene, entre comillas y en minúsculas, dioses de diversa índole, pero el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Creador y Padre celestial. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Nos habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificado y exaltado. Cuando dice, entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato sabía que el Señor era justo e inocente, por lo cual lo declaró inocente. Cuando dice procuró varias veces dejarlo en libertad. Lamentablemente ya nosotros conocemos a través del relato bíblico que Poncio Pilato, a pesar que sabía, como lo mencionamos, que el Señor era justo e inocente, el pretender quedar bien con el pueblo de Israel, tuvo miedo de que si en algún momento él hubiera declarado en libertad completa al Señor, no iba a ser amigo del César como el pueblo se lo había dicho. La cobardía hizo mella en este hombre. Si bien es cierto, era para que se cumpliera ya el plan predestinado por parte de Dios para la salvación de la humanidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario del Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas sin embargo, esto que Pilato y el pueblo de Israel hicieron no los eximía de su culpabilidad. Recordemos que el pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios y junto con los líderes religiosos y los romanos crucificaron al Señor. Y en el versículo número 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue negado, rechazado y perseguido por el pueblo, sacerdotes y líderes religiosos de Israel. Cuando nos dice acá al santo, quiero que me acompañes rápidamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 34, el cual dice: diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Al justo. Vamos rápidamente a Primera de San Juan, en el capítulo número 2,
versículo 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santo, santo, santo es el Señor, justo, verdadero es el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y pedisteis que se os diese un homicida. La mala elección, el escoger deliberadamente lo malo. Barrabás era un homicida y no era un simple homicida accidental que se podía refugiar en una ciudad designada, lo que habla Números, capítulo número 35. Por el contrario, Barrabás estuvo involucrado en un motín en la cárcel que resultó en la muerte de alguien que lo convirtió en un criminal violento y rebelde. La multitud eligió a Barrabás, un criminal, en lugar del Señor, que era inocente. Esto nos muestra la corrupción de la justicia y la maldad en el corazón de los que rechazaron al Hijo de Dios. Barrabás, en idioma hebreo, está compuesto de las palabras bar, que significa hijo de, y Abbas, que significa padre. Barrabás literalmente es hijo del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Además, Barrabás simboliza al enemigo, quien fue asesino desde el principio. Y si hay algo que debemos de tomar muy en cuenta en el caso de Barrabás, este quería liberar a los judíos con armas terrenales, con intereses mezquinos. Pero, lógicamente, él no podía liberar al pueblo de Israel del pecado, lo cual Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí lo hizo, porque liberó al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles del pecado a través de su sacrificio, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, reconociendo de corazón que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. El sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo hoy está vigente para todos, porque solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros podemos ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Quiero que me pongas atención a lo siguiente, ya que si hay algo que es controversial, pero que no debería de ser, es en cuanto a la Trinidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este mismo versículo que acabamos de leer, versículo número 15 del capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles: y matasteis al autor de la vida. Jesucristo es el autor de la vida, Dios hecho hombre. Quiero que me acompañe rápidamente a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. También quiero que me pongas atención a lo siguiente. Vamos a San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Nos habla de Emmanuel, Dios con nosotros, porque nos dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Acompáñame rápidamente al Evangelio de San Juan en el capítulo número 1, del versículo 1 al 5. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero que me acompañes en el versículo 14, siempre de este mismo capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el cual dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Primera de San Juan, en el capítulo número 1, versículo 1. La palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Apocalipsis, capítulo número 19, en el versículo número 13, nos dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, recordemos, por eso mencionábamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que el Señor se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre, habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo de Dios. Y por lo tanto, dice acá, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por eso lo mencionamos, el sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque si bien es cierto, Él murió y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero resucitó. La muerte no pudo retenerle. Y ante la vista de muchos que dan testimonio de su resurrección, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 33, nos habla de ello, porque nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos rápidamente aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 39 y 40. Y nosotros somos testigos
de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Vamos aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, en el versículo número 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Capítulo 17, versículo número 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Lo acabamos de mencionar. Testigos fidedignos de Jesucristo y su resurrección. Aquí nos damos cuenta que nos confirma una vez más que la palabra de Dios nos enseña. El Señor a través de su palabra nos está enseñando que era necesario que Él resucitase también. Así lo dice la palabra de Dios, que si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y por lo tanto nuestra fe, confianza y nuestra mirada plena está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está vivo y que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Versículo número 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en Jesucristo, a o sea, al hombre que había sido cojo de nacimiento, y nos habla también de el nombre que es sobre todo nombre. Nos habla del nombre de Jesucristo. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10 nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Efesios capítulo 5, versículo 20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que la sanidad del hombre cojo de nacimiento, a la vista de todos, y lo que dice acá, lo que le ha confirmado su nombre. Amén, aleluya. La fe en el Señor Jesucristo. Y también, si hay algo muy importante, los milagros de Dios. Siempre lo vamos a reiterar, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Los milagros de Dios se creen por fe. Y nosotros sabemos que a través del tiempo y en todo tiempo, valga la redundancia, los milagros del Señor están a la vista. Y en el versículo número 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La ignorancia, la ceguera, la sordera espiritual. Esto
le pasó factura al pueblo de Israel. Y nos habla también de los gobernantes romanos. Porque si bien es cierto, el plan de Dios estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo para que se llevara a cabo en el momento y en el tiempo de Dios. ¿Por quiénes fue ejecutado? Pues lamentablemente el pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios, como lo mencionamos, y también lo conocemos todos a través de la palabra de Dios. Y aquí nos habla que dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Lo mencionamos al principio. Si bien es cierto, había ignorancia en ellos, pero también esto no los eximía a ellos de su culpabilidad al haber obrado en forma maligna en contra del Hijo de Dios. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que muchas veces cuando nosotros vivimos sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, cometemos lógicamente errores, pecamos, unas veces por ignorancia plena, otras con conocimiento de causa. Y lo volvemos a reiterar, como lo dice este versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Muchas veces el Señor entiende, comprende, porque ¿quién como el Señor, que conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas en todo aspecto, sabe hasta qué cierto grado nosotros muchas veces somos culpables de algo que hayamos hecho? Y por lo tanto, acá en el versículo 18 nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios cumple su palabra. El cumplimiento de la profecía mesiánica nos habla de la presencia de Dios. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, en el versículo número 29, que nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En primera de San Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia de Dios es el conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas futuras que se atribuye y es de Dios. Nos habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, profetizado, y su cumplimiento aquí mismo en Hechos capítulo número 13, versículo 29 nos dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Nos habla también que Jesucristo había de padecer. Nos habla lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sufrió en la cruz del Calvario. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, que nos habla precisamente de ello. Recordemos que al profeta Isaías se le conoce como el quinto evangelista, porque
En este libro de este profeta Isaías se habla de la venida del Hijo de Dios. Por eso se le dice el quinto evangelista al profeta Isaías. Capítulo 53, versículos 1 al 7 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Definitivamente, este pasaje del libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 1 al 7 que acabamos de leer, nos habla y nos confirma lo que este versículo número 18 de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, nos dice: habla antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, cuando el profeta Isaías había anunciado los sufrimientos que iba a padecer el siervo de Jehová, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice que Jesucristo había de padecer. Si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que Dios a través del tiempo, desde el Antiguo Testamento, había anunciado la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que cumpliera el plan de salvación para la humanidad. Cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo en los apóstoles y los que estaban congregados en el aposento alto, el inicio de la iglesia primitiva, si bien es cierto, estuvo muy marcado por la persecución, el martirio de los apóstoles, de muchos siervos y de muchas siervas, también nos enseña que nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar en el Señor, ya que este acontecimiento de este milagro y los demás milagros que realizaron los apóstoles a partir de ese momento marcó definitivamente, si hay algo muy importante que habla la palabra del Señor, es el perseverar en la fe. Sabemos que cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, llegamos a su luz admirable, somos hechos hijos de Dios porque le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto, si hay algo muy importante, es que nosotros debemos de tener nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Amigo y amiga, a través de estos versículos también te puedes dar cuenta que el hombre, la mujer, no pueden hacer lo que Dios sí puede hacer.
Hoy en día, lamentablemente, el pecado, la maldad extrema, ha subido a unos índices cual nunca se habían visto y se habían vivido en el planeta Tierra. Los acontecimientos mundiales que están marcando una época, lamentablemente, de luchas fratricidas, de guerras, de rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. La depravación, la maldad extrema ha llegado a unos índices, como lo reiteramos, nunca antes vistos. Mas sin embargo, en medio de todo ello, el Evangelio de Jesucristo se está predicando. Y hoy hay solución a los problemas, porque lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer la mujer, lo que nada ni nadie puede hacer, Dios lo puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Recordemos que la paz verdadera, solamente Jesucristo, el Rey de paz, nos la puede dar. Una paz verdadera, no una ficticia, no una condicionada a lineamientos que el hombre o la mujer estipulen. No, es una paz verdadera. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso te digo, a través de estos estudios bíblicos el Señor nos ha ido enseñando para que cada día nuestra fe sea aumentada, sea firme y que cada día vayamos creciendo. Además de las armas espirituales que Él nos ha dejado, de los dones, de los talentos, de los privilegios que Él nos concede. Y por lo tanto, hay algo también muy importante que nos deja estos versículos. El apóstol Pedro, el apóstol Juan daban un buen testimonio, principalmente el apóstol Pedro, que ejerció un liderazgo. Hoy nosotros, en casa, en el trabajo, en todo lugar, debemos de ejercer el sacerdocio, el cual el Señor nos ha dado. Y eso implica nuestra responsabilidad ante el Señor, ante nuestra familia, ante los demás. Pero media vez lo hagamos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Va a ser agradable ante los ojos de Dios. Porque al final no lo vamos a hacer para agradar en sí al hombre o a la mujer o a nosotros mismos, no. Es para cumplir el mandato que el Señor nos ha dado. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Aquel hombre cojo de nacimiento, yo sé que se escucha muy pesado, pero así lo dice la palabra. Este hombre fue sanado y fue un acontecimiento que causó asombro de aquellos que no creían en el Señor. Nos habla de que también el apóstol Pedro le recuerda a los que estaban reunidos lo que muchos de ellos habían hecho. Habían rechazado al Mesías. Y lo dijimos ya con anterioridad. El pueblo de Israel tenía un concepto, en su mayoría, errado de lo que era el hijo de David. Fueron muy pocos los que realmente conocieron, anduvieron y recibieron de corazón al hijo de David, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque recordemos que uno de los títulos divinos que tiene nuestro Señor es precisamente el Hijo de David. Ya lo mencionamos con anterioridad porque de este título que se le designa al Señor, su significado.
Y por eso el apóstol Pedro se los hace ver que ellos habían rechazado y habían matado al autor de la vida. Ellos escogieron deliberadamente la maldad a través de un homicida, Barrabás, y negaron al santo y al justo, lo que hoy muchos hacen lamentablemente. Hoy, con todo nuestro corazón, le pedimos al Señor que a través de todo lo que Él nos muestra en su palabra, sigamos adelante. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias con todo nuestro corazón y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestro ser. Que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Que cada día nuestra fe sea estable, sea aumentada. Señor, ayúdanos a salir adelante. El hombre, la mujer por sí solo no se puede salvar a sí misma. Se diga lo que se diga, siempre tu gracia, tu misericordia está al alcance de todo aquel o de toda aquella que la necesite. Amigo y amiga, hoy que escuchaste este estudio bíblico, es palabra de Dios, no es palabra de hombre o de mujer o de interpretación privada. No, el Espíritu Santo de Dios revela la palabra, tanto para el que la recibe primeramente para impartirla, como para los que la reciben posteriormente. En aquel día nos va a ser demandado. Mas sin embargo, si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios y hacemos la parte que nos corresponde y que el Señor nos ha dado a través de los privilegios, de los dones, de los talentos, es nuestro deber hacerlo. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado. Hay solución para tus problemas. Hoy, por mucho que tú tengas en tu vida negativo, para Dios no hay nada imposible. Porque si hoy te acercas a la cruz, reconociendo que has vivido en desobediencia, en rebeldía ante Dios, y te arrepientes de corazón de tus pecados, por muy negros, por decirlo así, que sean, no importa, pero si te arrepientes de corazón, los confiesas, le pides perdón y misericordia a Dios, reconociendo de corazón que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario, y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo y verás la gloria de Dios. Hoy te hago ese llamado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día estamos luchando por perseverar en la fe, de estar en comunión continua, de agradar y obedecer al Señor. Sigamos adelante y que cada día, no importa las pruebas, las tribulaciones, las angustias que pasemos, pero como lo dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Recuerda, en Dios haremos proezas, porque vana es la ayuda del hombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuevamente
el Señor nos permita estar reunidos en la continuación de estos estudios bíblicos que, lo reiteramos, nuestro anhelo y deseo que sean de bendición. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa, Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo nuevamente que en la próxima reunión que el Señor nos permita tener, continuar el estudio bíblico en el capítulo número 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo número 19 al 26, si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.